Bendiciones de lo alto para mi gente. Somos Me Paso a Cristo, ministerios evangelísticos de predicación y adoración. Somos adictos a Cristo. Bendiciones para toda esa gente hermosa que se toma un poquito de tiempo, de su precioso tiempo, para escuchar estos sermones, nuestros sermones, que los dedicamos con tanto amor, porque Dios nos revela su palabra para que la demos a la gente que realmente entiende la necesidad de esa palabra revelada. Hoy, felicidades a las mujeres en su día. Es hermoso ser todas aquellas que cumplen ese rol de mujer. Que Dios las siga bendiciendo. Y a las que no, que Dios les envíe su Espíritu Santo para que las haga reconocer que deben hacerlo, que su rol de mujer no deben dejarlo atrás, no deben dejarlo por el suelo. Vamos a estar leyendo la palabra en Éxodo 8:16, Éxodo 8:16, la cual se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron al faraón: Dedo de Dios es este. Mas el corazón del faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Dios añada bendiciones a su palabra, de las cuales ya están llenas. Oramos por bendiciones y salud integral para todas las personas que nos escuchan, sus familiares y amigos. En el nombre de Jesús. Hemos titulado este sermón: Sensibilicemos nuestros corazones y las plagas huirán de nosotros. Sensibilicemos nuestros corazones y las plagas huirán de nosotros. Gloria a Dios. Como digo siempre en la iglesia cuando predico, escucha bien el título para que puedas entender mejor el mensaje. Amigos, hermanos, no me refiero solamente a los que no son convertidos, sino a todos. Hablando de las plagas, esta plaga de piojos que fue convertido el polvo en piojos para el pueblo de Egipto por su desobediencia, principalmente del faraón, porque el faraón era el representante del pueblo de Egipto, y todo lo que él hiciera o dejara de hacer, de alguna manera repercutiría en la vida del pueblo que él dirigía. Gloria a Dios. Vemos cuántas plagas, 10 plagas, les fueron enviadas a esa gente. ¿Por qué esas plagas les fueron enviadas? Por su desobediencia, porque no sensibilizaban sus corazones para que Dios tuviera compasión de ellos, que tuviera misericordia de ese pueblo. El faraón cada vez más duro, cada vez el corazón más de piedra, y los seguidores pues
igualmente, porque nadie se atrevía a decir, pero ¿por qué no hacemos lo que Él dice para ver si realmente Dios es que manda? No, simplemente no, porque eran idólatras y para ellos sus dioses de piedra, de oro, de plata, eran los que tenían el poder, más los magos, encantadores, los adivinos. Y eso es lo que pasa ahora, hermanos y amigos, que tanta gente está creyendo en cosas que no son la realidad. Mucha gente está metida en hechicería, en brujería, en nuevas sectas religiosas que no tienen nada de Cristo, que no tienen nada de Jehová, no tienen nada del Espíritu Santo de Dios. Mucha gente está idolatrando el dinero. Ya he hablado de estas cosas en otros sermones. Idolatrando su cuerpo, idolatrando la moda, idolatrando artistas, idolatrando sus posesiones, su carro, su casa, idolatrando a su esposo, esposa, a sus hijos. Hay incluso cristianos que idolatran a sus hijos, que cuando tienen la oportunidad de hablar de la familia frente a los demás, su familia, sus hijos son lo mejor. Y eso es idolatría y a Dios no le gusta eso. Tú puedes hablar de tus hijos, hablar de ellos, de algunas cosas buenas que tienen y que hacen, pero no como que son lo mejor siempre que hablas de ellos, porque un día te van a sacar las uñas. Puede ser que te saquen las uñas por estar idolatrando. Entonces, lo que debería decir, gracias a Dios que mis hijos son así, pero no yo he hecho esto con mis hijos y ellos son así porque yo. No, Señor, eso es idolatría. Dale gracias a Dios si tus hijos son buenos. Digamos si se portan bien, porque bueno es un solo. Es Dios. Lo dijo su Hijo, que también es Dios. Entonces, las plagas nos llegan por esos motivos, por desobedientes, por idólatras. Hay cristianos que son idólatras, porque idolatran las cosas que Dios les provee, idolatran la creación. Y no hay que idolatrar, porque si hay que adorar a alguien es al Creador, no idolatrarlo porque Él tiene poder, y lo que idolatramos no tiene poder. Cuando tenemos un ídolo es porque no tiene poder. Ídolo es aquella cosa que adoramos y que no tiene poder. Ahora, Dios no es un ídolo, es la persona a quien debemos adorar solamente. En cualquier iglesia que usted vea imágenes, están idolatrando, aunque hablen de Jehová, aunque hablen de Cristo, aunque hablen del Espíritu Santo. Entonces no podemos poner al lado de Dios, el Creador, una imagen, ni siquiera de Él, porque Él dijo, no se hagan de mí imagen de lo que está en la tierra, debajo de la tierra o por encima de la tierra. No nos hagamos imaginación, porque la imagen viene de la imaginación. Entonces, nosotros en ese caso estamos creando dioses y no tenemos esa capacidad para crear dioses. Incluso lo que nosotros decimos que creamos ya estuvo en la mente de Dios, no esas imágenes. No, me refiero a las cosas que nosotros hacemos para beneficio del hombre, para beneficio de la humanidad. Entonces mucha gente dirá, pero ¿por qué llegan esas pandemias, por ejemplo, que son plagas en otra forma? ¿Por qué llegan a los cristianos también? ¿Saben por qué llegan? Porque somos parte de la humanidad. Y es la humanidad la que está corrompida. No eres tú como cristiano necesariamente. Porque somos individuos
y somos generalidad. Entonces, al individuo le llega lo que le llega a la generalidad, porque si la mayoría está en desobediencia, al individuo le llega, aunque no sea desobediente. Esto último, el COVID, por ejemplo, muchos cristianos han muerto por COVID. Unos que fueron desobedientes, pastores y miembros de iglesias, desobedientes porque no se quisieron vacunar y no se cubrían con la mascarilla. Porque no, Dios me dijo que no me vacune. Dios me dijo que no use mascarilla porque a mí no me va a dar el COVID. Pues el COVID le dio y murieron muchos. Y otros que quizás son cristianos o algunos que no son cristianos, no murieron para testimonio. Para que ellos mismos digan, mira, yo no creía que el COVID era real y no me vacuné y no me cubrí con mascarilla. Y me dio el COVID, por poquito me mata. Entonces, son para testimonio. Porque son desobedientes. Otros murieron porque son parte de la generalidad. Siendo cristianos, no desobedientes, le dio el COVID y murieron. Dios permitió que murieran. Ahora, toda esa gente que no se ha vacunado, cristianos y no cristianos, ¿son obedientes? ¿Tienen un corazón sensible? No, porque dice la palabra que obedezcamos las leyes terrenales siempre y cuando no vayan en contra de la voluntad de Dios, siempre y cuando no afecten la doctrina cristiana. Y cuando se manda a vacunar, no están en contra de la doctrina cristiana. Muchos fundamentalistas, cristianos y no cristianos, hablan de que ahí le van a inyectar el chip, que esa es la marca de la bestia. Son súper fundamentalistas, porque cuando escuchamos a un cristiano hablar de la marca de la bestia, se le puede escuchar, a ver, y aclararle quizá, porque si están en el error, pues se le aclara. Pero uno que no conoce la palabra, hablando de marca de bestia y que no me voy a vacunar porque la marca, ¿qué es lo que usted está hablando? Si usted no sabe de eso. Entonces los que lo siguen son más ignorantes todavía. Y por eso caen en el error. Y por eso la plaga ataca al mundo. Y no creamos que si somos cristianos, las plagas no nos van a tocar. Sí, nos tocan también, porque estamos en el mundo. Gloria al Señor. Claro, Dios nos ama, Dios nos cuida, pero estamos en el mundo y Dios conoce los corazones y Él sabe quién es sensible a su palabra y quién no es sensible. Ahora, no dejemos de creer cuando a un cristiano le dé el COVID o cualquier otra enfermedad, porque no somos quien para que no nos toque una enfermedad. Gloria al Señor. Entonces, yendo aquí a esta plaga de piojos que fue del polvo. Oye, del polvo que se convertiría en piojos. Si nosotros pensamos en todas esas plagas que Dios le envió al pueblo de Egipto, langostas, sapos, moscas, sarpullido, lepra, todo eso, oye, ¿lo merecían o no? Si Dios lo hizo, es porque lo merecían. Esta pandemia del COVID, ¿la merecía la humanidad? Si Dios lo permitió o si Dios lo mandó, porque Dios permite cosas y promueve cosas. Entonces, si es de Dios, el pueblo lo merecía por la desobediencia, porque hay cosas que a veces al final es que nos damos cuenta, cosas que son muy profundas o están muy ocultas. Cuando digo muy ocultas, me refiero a que son los líderes, principales líderes de la humanidad, quienes tienen el control
Y por eso al final es que se descubren. Todavía hay cosas que quizá no conocemos, por las cuales hemos merecido esa pandemia. Y quizá dentro de un tiempo se vaya descubriendo por qué Dios permitió esta pandemia, esta gran pandemia que todavía no se ha ido y que muchos creen que ya pasó. Gloria al Señor. Entonces este polvo, cuando leí esta parte, en otra ocasión leyendo la Biblia, porque la he leído varias veces, no había tomado en cuenta, y por eso este sermón, ese polvo del Sahara que nos llega a República Dominicana, a Latinoamérica, ese polvo del Sahara, al principio yo me preguntaba, pero ¿por qué tiene que llegar ese polvo del Sahara aquí? Tantos miles de kilómetros y lloviendo en todo el trayecto, y ese polvo no desaparece, no lo hace caer la lluvia. ¿Por qué? Hay países a donde no llega. No es que ellos sean mejores que nosotros, no es que ellos sean más cristianos que nosotros, porque donde quiera hay personas que adoran a Dios y personas que no adoran a Dios. Yo lo veo particularmente como una plaga por la desobediencia, porque no sé si los científicos tienen una explicación para ese polvo del Sahara. Yo lo digo en términos jocosos, no lo puedo decir aquí, el polvo de Sahara. Pero el polvo del Sahara no, y yo digo que no lo puedo explicar, pero lo dije, explicarlo no debo en este momento aquí. Pero los científicos tienen alguna explicación lógica que demuestre que ese polvo sí llega aquí por naturaleza. Yo creo que no llega por naturaleza. Yo creo que llega porque nosotros somos desobedientes. Cuando digo somos desobedientes, no digo que yo soy desobediente, pero la humanidad es desobediente. Y en las iglesias también hay desobedientes. Lo vemos, lo palpamos. Vemos la gente desobediente de la iglesia y nosotros nos preguntamos con dolor en nuestro corazón, pero ¿cómo es que llamándose cristiano y leyendo la palabra y escuchando la predicación de la palabra son tan desobedientes? Entonces cuando le llega el mal, que a veces llega de manera individual también, porque llega una pandemia que es para todo, indiscriminadamente, pero también llega de manera discriminada a personas en particular. Le llega el mal como si fuera pandemia a esa familia, a esa persona, que uno dice, pero ¿y qué pasó? Ah, la desobediencia. Es la desobediencia. Ese polvo del Sahara no tiene por qué estar llegando a República Dominicana y a Latinoamérica a enfermar gente, a dañar la salud. Ah, pero Dios sabe lo que merece cada uno, lo que merece cada pueblo. Gloria al Señor. ¿Sabe lo que es? Traspasando mares, traspasando países, mucho viento, mucha lluvia, y ese polvo no desaparece en el camino. Yo no he calculado, no he visto, no he buscado los miles de kilómetros que son desde Egipto aquí, pero es lejos, mis hermanos. Entonces nada más hay que ver la distancia para saber si Dios está en esto, como dijo aquí. Entonces los hechiceros dijeron al faraón, dedo de Dios es este. O sea, ¿qué dijeron? Esta plaga viene porque Dios la manda. Viene porque Dios la manda. Dedo de Dios es este. No sé si se refería a Aarón y a Moisés, que eran como el dedo de Dios, porque lo que Dios le decía, ellos hacían,
y se hacía realidad, o si se referían a la misma plaga, pero como quiera que sea, era Dios que estaba en eso. Entonces, cuando se trata de la pandemia actual, no nos enfoquemos en decidir, porque eso no está en nosotros, porque no somos investigadores, no somos detectives para averiguar eso, si fue que la creó fulano, porque incluso han matado gente ya, si la crearon, o si fue aquel que la creó, si fue este. Porque lo que sabemos es que si Dios lo permitió, lo merecíamos. Ustedes pueden estar seguros que si la humanidad no mereciera esta pandemia, si fue creada, como dicen, Dios no lo habría permitido. Esa persona, quizá por crear esa enfermedad, habría creado la medicina contra el cáncer, contra el SIDA, contra el papiloma humano, cualquiera de esas cosas. Aunque fuera por error, habría creado algo positivo. Gloria a Dios. Mira esos viajes al espacio, a la Luna, a Marte. ¿Cuántos miles de millones se está invirtiendo en cosas que no tienen beneficio aparente para la humanidad? ¿Y cuánta gente está muriendo diariamente de hambre y de enfermedad? Dios ve eso y a Dios eso le duele. Mira ahora, 700.000 millones para investigar los ovnis, o sea, los viajes extraterrestres. Todavía no se conoce no se tiene la primera nave extraterrestre. No se tiene comunicación con extraterrestres. Y ya se está dedicando 700.000 millones de dólares para investigar las naves extraterrestres, cuando hay tantos miles muriendo de hambre en el mundo, que debería pensarse en dedicar esos dineros para contrarrestar el hambre, para contrarrestar el cáncer, las enfermedades malignas que matan a la mayoría. Gloria a Dios. Y eso dice que nuestros corazones están siendo poco sensibles. Cuando los corazones, la mayoría, se haya sensibilizado, entonces las plagas cesarán en nuestras vidas. Porque hay muchas plagas que mucha gente no la cree, no la ve como plagas, pero la pobreza extrema es una plaga. Gloria a Dios, aunque no sea la mayoría que esté en esa situación. La ignorancia es una plaga. Y hay mucha gente ignorante, aún gente dirigiendo a gente en ignorancia. Gloria a Dios, eso es penoso. Mira como, por ejemplo, diputados y senadores, legisladores analfabetos. Eso es una plaga. Cuando toda esa gente debería ser profesional, y el pueblo mismo permite que, no siendo profesionales, siendo analfabetos, muchos de ellos nos dirijan. Gloria al Señor. Eso es una plaga. Gloria a Dios. La delincuencia es una plaga. Y seguimos nombrando cosas que son plagas. ¿Por qué Dios las permite? Por la ignorancia, por el corazón duro, por la insensatez, por la desobediencia. Y repito, lo mayor de esto es que dentro de las iglesias hay mucha gente desobediente. Porque cuando desobedecemos al pastor, desobedecemos a Dios. Desobedecemos su palabra. El cristiano
debe ser obediente, no tonto como algunos creen que somos los cristianos, porque de tontos nada tenemos, pero debemos ser obedientes, obedientes a la palabra de Dios, la cual se cumple letra por letra, palabra por palabra, oración por oración, porque lo que Dios dice es verdad, lo que Dios promete lo cumple, sea bendición o sea maldición. Dios cumple lo que dice. Ahora, ¿cómo podemos nosotros evitar que Dios cumpla cuando dice que va a maldecir? Cuando nos arrepentimos. Si nos arrepentimos de corazón, entonces Dios se arrepiente y no maldice. Dice la palabra que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, pero sí se arrepiente de hacernos mal cuando nosotros nos arrepentimos ante Él y confesamos nuestros pecados y comenzamos a hacer lo diferente de lo malo que hacíamos, porque eso es como vaciar una vasija y llenarla de otro contenido. Cuando dejamos el pecado de lo que estábamos llenos, es como cuando vaciamos una vasija de algo que estaba sucio, que malolía, la lavamos y entonces la llenamos de algo que huele bien, de algo bueno. Y esas son las buenas obras, las obras del Espíritu, las cuales estamos llamados todos los cristianos a hacer, obras buenas, para que Dios vea que estamos haciendo su voluntad. Quizá no lo hacemos en un 100%, pero debemos comenzar y tratar de ir aumentando, porque Él dice que al árbol que da fruto, a ese se limpiará para que lleve más fruto. Al que no da fruto se cortará y se quemará. Gloria a Dios. Entonces trata de ser uno de esos árboles que da fruto para que Dios te limpie y produzcas más fruto. Es igual que dice que al que no tiene se le quitará y al que tiene se le dará. Y no es que Dios sea injusto, no, es que es así. Al que no tiene se le quitará porque no quiere tener, no quiere producir. Pero al que tiene, que está trabajando para producir, se le dará más. Gloria al Señor. Así, cuando tú pones en práctica y desarrollas un don que Dios te da, Él te da más dones, te da más talentos. Pero si tú descuidas un don que Dios te da, este don, hasta ese tú lo vas a perder, porque te vas a embotar, te vas a arruinar. Pero si desarrollas ese don, entonces Dios te ve como tierra fértil y siembra más en ti. Y tú vas a producir más dones. Tendrás más fruto. Tu corazón cada vez será más sensible y las plagas se alejarán de ti, porque Dios te estará cubriendo siempre. Así que, amigo, hermano, sensibilicemos nuestros corazones para que las plagas huyan de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestro alrededor, para que Dios limpie nuestro ambiente, para que siempre ilumine alrededor nuestro y allane nuestro camino por donde transitamos. Dios te bendiga, Dios te guarde.